Lo que los padres deben enseñar a sus hijos. La Biblia habla mucho sobre este tema, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Los padres bien responsables por la enseñanza de sus hijos. Dice Génesis 18, 19, yo le he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová. Y luego los textos muy citados en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, 9, y también el capítulo 6, del 6 al 9, dice, diligentemente las enseñarás, hablando de las palabras de Dios, las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Me suena como que equivale a siempre, constantemente, enseñando a los hijos. Y esto es ahora, esto es hoy mismo, porque la muerte sorprende al hombre de cualquier edad. Todos saben esto, que no solamente ancianitos, no solamente adultos, sino jóvenes también y aún niños son sorprendidos por la muerte. Y otra cosa, Cristo promete venir como ladrón en la noche. Ahora, entonces, tomando en cuenta que esto es posible, y no se puede negar, es posible, entonces es posible ahora. Y debemos vivir y debemos enseñar a los hijos de esa manera, que estamos hablando de ahora, estar preparados, porque es posible que hoy sea el último día de su vida. Dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 1:5, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Y 2 Timoteo 3, 14, 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La niñez pueden saber las escrituras. No solamente unas historias muy conocidas, sino así pueden conocer escrituras sobre así los temas bíblicos. Efesios 6:4, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ahora, desde luego, para comenzar, los padres deben ser buenos ejemplos. Ellos deben ser buenos ejemplos en su conducta, en su habla y en la lectura y estudio de las Escrituras. Poner ejemplo para sus hijos. Proverbios 20, versículo 7, el justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él.
cuán dichosos. Entonces, no ser como en Mateo 23, verso 3, el ejemplo de aquellos, dice Cristo, dice, haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. No podemos enseñar lo que no sabemos. No podemos compartir lo que no poseemos. Y es imposible engañar a los hijos. Nacen inteligentes. Así es que hay que poner el buen ejemplo y luego enseñarles la palabra de Dios. El ejemplo es de suma. Esto se enfatiza, por ejemplo, en la Biblia. Pablo enfatiza que Timoteo debe ser buen ejemplo, enseñando sobre los ancianos, los que son los obispos de cada congregación, deben ser buenos ejemplos, desde luego, porque están diciendo a los miembros que debemos seguirles, seguir su ejemplo. Y muchos textos enfatizan la importancia del buen ejemplo. En cuanto a costumbres, hábitos, el habla, el carácter, el uso del dinero, el uso del tiempo, conversación. Los hijos están oyendo, están viendo, están aprendiendo por el ejemplo de sus padres. Cuando Pablo dice en 1 Timoteo 5:8 que el hombre debe proveer para su familia, ¿de qué está hablando? ¿Solamente pan? El hombre debe proveer para los suyos. ¿Proveer qué? Hermanos, proveer todo lo necesario. Pan, sí. Techo, sí. Cuidado médico, claro que sí. Pero cada hijo es tiene alma. No es simplemente cuerpo, es espíritu. Y vive en este mundo unos cuantos años y nunca sabemos cuántos habrá. Y entonces estamos delante de Dios para ser juzgados en cuanto a lo eterno, en cuanto a la eternidad en el cielo con Dios o en el castigo con Satanás. Así es que proveer para toda necesidad seguramente incluye la enseñanza en cuanto a la obediencia a Dios, mucha enseñanza, ¿verdad? Acerca de Dios, de Cristo, de las Escrituras, la iglesia, la santidad de vida, en fin, todos los temas de la espiritualidad. Proveer instrucción, proveer disciplina, es lo que la Biblia enseña, si el hombre provee para los suyos. Y luego enseñarles, ya que estén ya a los jóvenes, enseñarles acerca del noviazgo, la seriedad del noviazgo, y de lo que deberían estar conversando, y en cuanto a los planes, en cuanto a todo, que luego para tener un buen matrimonio, un buen hogar, buena familia, mucha enseñanza. Incluye, desde luego, con esto estamos enfatizando, el enseñar la palabra de Dios. El texto muy citado, Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Verdad? Jóvenes. ¿Cuántos textos en la Biblia hablan de los pecados de la juventud? Y desde luego muchos jóvenes obedezcan al Evangelio. Ellos saben que han pecado y ellos quieren ser perdonados y quieren ser cristianos y quieren estar sirviendo a Dios. Y así debe ser. Exactamente, es lo que deben hacer. Y en esto ellos están cumpliendo con Eclesiastés 2:1.
Exactamente eso. Pero esto no solamente depende de ellos. Tienen libre albedrío, sí. Pero, en primer lugar, depende de los padres, los que han traído a este mundo. Yo sé que Dios es el que da vida. Nuestra existencia se debe a Dios, pero Dios Él usa padre, madre, así para traer hijos a este mundo. Y entonces Dios está esperando que ellos cumplan el propósito de criarlos, recordando a su Creador cada día, cada momento. Pero tan importante. Y entonces, Proverbios, ¿cuántos textos en Proverbios insisten en esto, de que mucho de esto depende de los padres y que los hijos hagan caso y que recuerden la instrucción de los padres? Pero también estamos enfatizando el papel de los hijos mismos, que ellos tienen libre albedrío, ellos están viviendo su propia vida, sus padres no pueden vivir por ellos. No, ellos tienen su propia vida. Así es que ellos, a fin de cuentas, ellos toman las decisiones de seguir a Dios o no seguirle, de obedecer a Dios o de no obedecerle, de ser cristiano o seguir mundano, de seguir a Cristo o seguir a Satanás. Los hijos toman esa decisión. Hay un texto que quiero mencionar muy brevemente, pero es un texto que se usa mal. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y hermanos citan ese texto diciendo que si los padres son cumplidos en enseñar a sus hijos, entonces ellos no se van a apartar del camino. Y el texto no dice eso. No dice eso. El texto dice que instruye al niño en su camino, o sea, conforme a su manera. Esta expresión, esta palabra hebrea, se encuentra en otros textos y se traduce y significa conforme a su manera o conforme a su costumbre, conforme a sus habilidades y talentos. Pero no hay promesa, en Proverbios 22:6 no hay promesa de que los niños no pueden caer. Dice Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cualquiera puede caer, claro que sí. Mucho depende de los padres, pero mucho depende, desde luego, de los hijos. Los padres sí, ok, estamos enfatizando que ellos deben enseñar, deben poner buenos ejemplos, enseñar, entrenar, disciplinar, eso sí. Pero luego, tomar en cuenta que no es tarea fácil. No es tarea fácil. Muchos padres fallan. Aunque yo estoy hablando de hermanos, miembros de la Iglesia de Cristo, que pierden a sus hijos. Aún hijos que hayan comenzado bien, hayan obedecido al Evangelio y se apartan. Hay tantas influencias, todas las influencias religiosas de las muchas religiones que hay, y luego ahí están los amigos, ahí está el empleo o la profesión, ahí están toda clase de entretenimiento, la tele, la internet y el celular y luego vacaciones y bueno, mil cosas. Y con esas Satanás lo saca. Pero desde luego muchos padres son exitosos.
y gracias a Dios por ellos. Salmo 127:3, he aquí, heredad de Jehová son los hijos. Recompensa es el fruto del vientre. Ahora, enfatizar. Vamos a volver y vamos a seguir enfatizando. Recordar a Dios como el creador. Como el creador. Génesis capítulos 1 y 2. Y al nacer, los niños al nacer. Así los principios de su vida, hablándoles de Dios, hablándoles de Cristo, hablándoles de que pues, ellos, por ejemplo, cosas que les interesan, cosas que ellos aman y cosas que les gustan, siempre apuntarles hacia Dios. ¿De dónde vienen esos arbolitos y estas flores? ¿De dónde vienen esos animalitos que tú quieres tanto? ¿De dónde vienen? Dios, ¿verdad? Y mire el agua, el agua tan bonita en los ríos y en las norias y en el océano y todas las maravillas de la creación. Dios es el creador. Y a diario, que las primeras palabras que los hijos aprenden en esta vida, que sean palabras de Dios y cosas espirituales. Enfatizar que Dios es el creador. Hermanos, aquí está un problema enorme, pero gigantesco. Es que entregamos a los hijos, a los maestros seculares. Están en la escuela, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántas horas? Y la escuela todo el día y luego también les dan tareas que hacer en casa. Y la enseñanza no solamente es de cosas básicas como la lectura y la matemática y cosas así básicas, sino también les enseñan tonterías de Satanás. Evolución, que está bien el aborto, y que homosexualidad es aceptable, y que cosas así del diablo, doctrinas de demonios. Y esa enseñanza existe en el mundo en que vivimos. Está lleno de toda clase de maldad. Hay muchos hermanos, ¿saben qué? Hay muchos hermanos que no envían sus hijos a la escuela pública, ni escuela privada. Ellos practican lo que se llama homeschooling, o sea que escuela de hogar. Ellos enseñan la materia necesaria y cumplen con los requisitos del gobierno. Sí, pasan exámenes y sacan marcas y diplomas y todo. Pueden hacerlo. Pero los padres están controlando el tiempo y también lo que se enseña. Están controlando y ellos pueden, de esa manera hay tiempo, hay bastante tiempo para enseñarles Biblia, el tiempo que escojan. Es algo que pensar. Porque los hijos entregados a los del mundo para enseñarles. Y otra cosa, ellos están estudiando cuántas horas por día, cuántos meses al año. Están estudiando cosas, decimos que pues tienen que aprenderlo para tener empleo y para tener negocios. No lo niego, yo lo acepto. Pero están enseñando eso. Tantas horas, tantos días, tantos meses, estamos enseñando esa materia secular como si esta vida en la tierra fuera eterna.
Oh, aquí van a estar en esta tierra para siempre. Por eso hay que tener muchas horas de estudio secular. Basura. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Por más que aprenden en las escuelas y por buenas marcas que saquen y cuantos diplomas y títulos y todo, pero esta vida es muy corta y también es una neblina, es como agua derramada que no se recoge, es como el águila que se arroja contra la presa. La vida es muy corta y muy insegura. ¿Y dónde está la prioridad en cuanto a enseñanza? Yo repito, es muy difícil la tarea de enseñar a sus hijos de tal manera de que ellos siguen por ese rumbo y que luego ellos, teniendo hijos, van a enseñar a sus hijos de ellos y sus hijos, los nietos van a enseñar a los otros y así seguir. Y yo sé, yo repito, yo sé que tienen libre albedrío y los padres no pueden vivir sus vidas. Pero los padres, lo que hacemos como padres, tiene mucho que ver con la vida y el destino eterno de sus hijos. Y usted trae un hijo al mundo, un hijo. Ok, él crece, y luego él se casa y él tiene hijos. Él si no está salvo, su hijo está perdido, es mundano, y se casa y él y su esposa mundanos. Tienen hijos y ellos también van a ser mundanos. Y luego los nietos van a ser mundanos. Usted comenzó con un hijo, y ya a través de los años estamos hablando de docenas, ¿verdad? Y de cientos y de miles. ¿Y para dónde van? Todos van al infierno. Qué pensamiento alarmante. ¿Que usted es el único responsable? No, 1000 veces no. No digo eso. Pero, ¿nacieron? ¿Dónde? ¿Con quién? Pablo habla de los que dejan la verdad y siguen fábulas. Evolución es fábula. Es como el libro de Mormón. Dicen que es escritura y es fábula. De principio a fin, una novela. Este libro fue escrito como novela. Nada más que José Smith se aprovechó de la ignorancia de la gente y la convirtió en Biblia. Pablo habla, él dice que va a haber fábulas y la gente prefiere fábulas. Tantas cosas enseñadas en el catolicismo y protestantismo y que en toda la religión, los testigos y pentecostales, que no son Biblia. No son Biblia, son cosas escritas, inventadas por los hombres y mujeres y les encantan, prefieren eso y dan espaldas a la palabra del Creador. Dios es el Creador y también Dios sostiene el mundo. Enfatizar eso con los hijos. Él es el Creador del mundo y Él tiene control de luna, del sol, de luna, estrellas, tierra, todos los planetas y todo el movimiento de la tierra y bueno, en fin, todo. Él mantiene el control del universo. Todas las cosas fueron hechas por Cristo, el Creador. Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 personas, pero son uno. Y encontramos en muchos textos que Dios, el Creador, Cristo, el Creador, es que son uno. Y otra cosa, hablando con los hijos, de que hablen mucho de Dios. Ok, Dios es invisible, es espíritu, y no pueden verlo, no pueden oír con estos oídos. Y entonces,
¿Cómo podemos, cómo pueden ellos conocer a Dios? Jesús. Jesús es Dios. Ahí, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, podemos andar con Jesús. Él es Dios. Dios llegó a ser hombre. Es Dios y hombre. Y es conocido como hombre y es conocido como Dios al mismo tiempo. Dice Cristo, ¿me habéis visto a mí? Habéis visto al Padre. Somos uno. Cristo, omnipotente, omnisciente, todo es Dios. Así es que los hijitos pueden conocer a Dios de una manera así bien práctica, conociendo a Jesús. Y nunca habrá conflicto entre los dos. Son uno, perfectamente unidos. Entonces, hablar con los hijos de todas las cosas buenas, dice Santiago, que todo don perfecto, toda dádiva buena. Todo don perfecto, toda dádiva buena. No es buena fortuna, no es buena suerte, no. Todo proviene de Dios. Y cómo debemos dar gracias, constantemente dando gracias y también pidiendo, como Jesús nos enseña, pedir. Hay tantas cosas que tenemos que pedir porque son cosas que vienen de Dios. Entonces, hermanos y amigos, este asunto mucho depende de padre y madre. Decimos que estamos muy ocupados, hay mucho trabajo que hacer, hay tantas tareas. Ponerlo primero en primer lugar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque Él no acepta, Dios no acepta segundo lugar, mucho menos décimo lugar. Enseñar a los hijos a amar, el primer mandamiento, dice Cristo, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, toda el alma, toda la mente, toda la fuerza. Amar a Dios, porque Él nos da la vida. Al niño, pues Dios le da a sus padres, Dios le da su alimento, Dios le da sus animalitos, Dios le da todo, toda bendición viene de Dios. Amar a Dios y someternos a Dios, hacer su voluntad, vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Así, para estar bien en este mundo, esa es la vida dichosa, es la vida buena en este mundo. Y luego estamos preparados para la vida venidera. Tantos textos que hablan. Y un texto más para concluir. Jueces 2:10. Se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Hermanos, tengan presente esto, que siempre está amenazando la apostasía. Siempre está a la puerta la caída, la apostasía. Y tanta gente que ha perdido a sus hijos. Entonces, que ustedes estén resueltos a que esto no vaya a suceder en familia mía. Muchas gracias y Dios les bendiga.